Señoras y señores, gracias por estar en la hora con Gregory. Hemos tenido en este año 2023 muchos casos de dengue. Cada año esta enfermedad nos visita. Recibo con muchísimo agrado al doctor Rafael Sánchez Cárdenas, quien fue ministro de Salud en el gobierno anterior y también en su Partido de la Liberación Dominicana es el encargado del tema salud. Doctor, gracias por estar en la hora con Gregory. Bueno, gracias por la invitación y buenas noches para ti y para toda la audiencia del programa. Usted nos ha entregado muchos datos, ha dado muchas explicaciones sobre qué ha pasado en esta temporada de dengue, ha hecho críticas a las autoridades de salud, ha hecho recomendaciones en nombre de su agrupación política y de usted también. Entonces, en este conversatorio que vamos a tener, gran parte del programa será sobre este tema. Entonces, conociendo la resiedumbre que le adorna, espero, doctor Sánchez Cárdenas, que lo que usted comunique sea siempre lo que hemos tenido como costumbre, recibir informaciones fidedignas y posiciones que, aunque estamos en un proceso preelectoral en República Dominicana, no huelan en ningún momento a que la política está rondando este tema, porque es un tema de salud que afecta básicamente a los niños en República Dominicana. ¿Cuál es su preocupación? ¿Cuál es la observación principal que le hace, sobre todo al manejo de esta enfermedad en 2023 en República Dominicana? Bueno, podemos decir, son varias las observaciones. Una de las que más he estado llamando la atención es el tema de las estadísticas del dengue, que se han estado manejando, manipuladas, y que además han procedido a cambiar las estadísticas que había en los boletines epidemiológicos semanales que ya tenía el ministerio, entre ellos tan lejos como a 2019, donde durante mi ejercicio ocurrieron 2.183 casos, 20.200 casos más o menos, y 147 fallecidos. Y ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo? En el 2019, Ya. que fue el periodo de mayor ataque del dengue en las Américas, 3.1 millones de personas. Aquí 20.200 y 147 fallecidos. Así estaba en el boletín que se elaboró para la época y así quedó consignado hasta este año cuando empezaron a cambiar eso. Y fíjese usted por qué llamamos la atención de eso. Porque ese boletín 52 de 2019, en vez de los 147 fallecidos, ahora aparecen 53 nada más. Edith Febles me preguntaba, pero ¿qué razón tiene? Digo, políticas. Pero a usted le conviene 53, a mí no me conviene. Porque eso es una mentira. Pero ¿cuándo aparece 53 en lugar de 247? Este año, con los cambios que le hicieron. Es que Pero intervinieron. es que en una estadística no puede hacerse un cambio si el adquirir esos datos se hizo de manera correcta. Es que el mismo procedimiento, eso está establecido como es. Lo que pasa es que siempre usted sabe que acciones de este tipo dejan su rastro. El año tiene 52 semanas, el año epidemiológico tiene 52 semanas y cada semana tiene una numeración. Boletín epidemiológico número 1, número 2, número 3, hasta el 52. Cada año hay 52 semanas. Informes epidemiológicos. Exacto. Puede que se emita un 53 excepcional, pero habitualmente 52. En el 52 se cierra ese año. Y sobre todo en enfermedades de notificación obligatoria como esa que están en ese cuadro que usted ve aquí. Este es el boletín epidemiológico impreso desde el portal de la Dirección de Epidemiología. Así se ve. Y en la segunda página usted va a ver este cuadro que es donde están las enfermedades y casos de notificación obligatoria. Aquí figuran cólera, dengue, malaria, leptospirosis, rabia humana, difteria, polio, rubéola, sarampión, tétanos,
tosferina, enfermedad meningocócica, muertes maternas y muertes infantiles. Eso es de notificación obligatoria para hospitales y clínicas privadas. Cada una de ellas debe hacerlo. Tiene que hacerlo Y obligatoriamente. luego se hace en el Eso ministerio lo envían uno solo mediante general. lo que se llama EPI, a EPI 1, EPI 2 de epidemiología, allí el departamento prepara el boletín con esas informaciones de los reportes de la semana y se van subiendo. Cuando se emite el boletín, ahí está el consolidado Ese es un trabajo dinámico. dinámico. Cada semana tiene que ir. Ahora, en esos boletines el número de casos son acumulados, son acumulativos. En la semana 1 ocurrió un caso, en la semana 2 5 casos, el consolidado son 6. En la tercera semana ocurren 5 casos, el consolidado son 11, porque se va acumulando según van subiendo la semana hasta las 52. Claro. Elemental. Eso de primaria. Ya. ¿Qué ha pasado? No es solamente esos cambios. Y quiero mostrarle para que los amigos televidentes se hagan una idea de lo que estamos hablando. Usted entra a Google y busca ahí, no sé si la cámara lo puede captar. Sí, acá. ¿Verdad? No sé si se podrá llegar a ver, pero boletines semanales, Dirección General de Epidemiología. Te la toca. Los documentos. Boletines epidemiológicos. Le sale boletines semanales, trimestrales o especiales. El especial es, por ejemplo, el COVID. Pero aquí estamos hablando de los semanales. Le damos a semanal y nos sale esto. Boletines semanales, año. Fíjense que ahí estamos en el 23, el boletín 41, que es el último. Tiene que publicar el 42, que ya la semana se venció. Pero vayamos al 22, el año pasado. ¿Qué encontramos? Boletín 44. Del 45 a 52 no están y estaban. ¿Cómo va a ser, doctor? Entonces resulta... O sea, si entramos en Google a la página... La página de la Dirección General de Epidemiología. Dirección General de Epidemiología. DIGEPI, como DIGEPI, la llamamos. muy bien. Usted va a hallar cuál se Y va a ahí hallar. van a estar los boletines semanales. Los semanales, trimestrales o los boletines especiales. Entonces, en 2022, cuando entramos, no nos encontramos con la semana 52. No nos encontramos de la 45 a la 52 y estaban. Estaban. Ellos lo saben. ¿Qué decía ese boletín 52 del año pasado? Que hubieron 10.700 casos. Ahora en la rueda de prensa que el ministro y el presidente estaban hablando, presentaron una gráfica y aparecen 11.000, creo que 89 casos. En 2022. 22. Pero bien, 11.000 o 10.700, lo mismo. Ahora, la mortalidad es el tema. 139 muertos el año pasado. Por dengue. Es la única explicación que usted da, porque ya hace más de 2 meses que en rueda en varios programas expliqué las fallas que se cometieron aquí en el manejo del dengue el año pasado. ¿Por qué? Y usted dirá, ¿qué tiene que ver el 2022 con el 2019? Muchísimo. Sí, y déjeme hacerle... Coja este síntoma. Yeah. No está en la página. Eso es de público y tiene que estar ahí. Estaba. ¿Por qué cambiaron los muertos del 19 a 53 cuando fueron 147? O porque necesitan ajustar, como están ajustando ahora, un número de fallecidos que no es verdad que son 13. Tampoco es verdad que son 14.000 lo que están diciendo ahora. Son más. De afectados. De los casos acumulados. De los acumulados, sí, correcto. O sin lugar a dudas. Porque ha ocurrido, no sé por qué artilugio o qué chamán o cosa parecida, un fenómeno que es irracional total. Si los casos por semana se van sumando,
¿Cómo es que el boletín 39 cae, en vez de subir en esa semana, de 13.891 casos a 11.089? Entonces, usted me está diciendo que el boletín 39. 39 tiene 89. 11.089 casos, pero que el boletín 38 13.891. 2.802 casos menos. Si hay acumulación en lo que sea, no puede rebajar en un próximo. Nunca, nunca, porque cada semana los casos se van sumando. ¿No hay alguna justificación Es que no hay. para que eso pueda suceder? No, ¿A usted nunca le sucedió? no, a mí no. Es que eso no está en ninguno de los anales de aquí, una cosa como esa. Si es semana por semana, como es el método, va incrementándose, incrementándose. Va incrementando y en por el semana. caso más extremo se mantiene igual si es cero la variación. Si no hay casos, Es se cero, queda igual. Pero nunca uno menos. No, Y mucho menos 2.800. pero claro, y una cantidad de esa naturaleza. Sobre todo cuando de la semana 34 a la semana 38, la media es de sobre los 2.000 casos por semana. Y entonces del boletín 39 al 38 hay una disminución de 2.800. 2.802 menos. Entonces, doctor, Entonces, ¿qué yo pero digo? quiero preguntarle, ¿qué ha dicho la autoridad sanitaria en torno a esa observación tan evidente de que hubo una reducción de 2.801 casos de un boletín a otro? Lo mismo que usted me ha dicho. No han dicho, no han aclarado. Tiene Y entonces que aclararse. Estamos esperando. Estamos esperando y ansioso porque yo creo que este es un caso para las universidades y las escuelas de medicina. Interesantísimo. Y para la ciencia de las matemáticas. No es posible eso. Y ellos lo saben. Entonces, No hace sentido. ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasó? El antecedente inmediato a eso. La semanal de hace 2 semanas, aquel donde el presidente habló de la salud, que todo estaba bien, que el dengue estaba bajo control y que ya íbamos a entrar en meseta. ¿Se acuerda? El mismo ministro. Meseta es el punto donde empieza a descender la incrementación Llega al de pico casos. y entonces se estabiliza y cae. Ya. Ese punto hasta llegó al máximo y sigue estable y empieza a bajar. Esa es la meseta. Entonces lo que decimos aquí, hubo una confusión entre pico y meseta. ¿Qué diferencia hay entre las dos cosas? Bueno, que la tendencia ascendente es que estamos en crecimiento, como efectivamente muestran los datos, hasta el boletín 38. En el boletín 38, el porcentaje de variación de la incidencia con relación a la misma semana del año anterior es de 104%. 104%. 104%. Entonces, no hay manera de que se justifique eso, que no sea una manipulación para acoplar las estadísticas al discurso oficial. Un relato de todo está bien, aquí no hay problema, el dengue está controlado. Doctor, y es... Hasta que vino la denuncia. Y el choque entre el relato de la propaganda reeleccionista, que trata de llevar la calma, la tranquilidad, el todo está bien, aquí nada está fallando, y el grito de la calle, no hay cama, muertes por aquí, murió mi hija, murió mi hijo. La calle fue, digamos, incendiando la pradera social. Y el gobierno, con el emplazamiento que le hicimos, y yo saludo la expresión del presidente cuando dice hacer eso, es un acto de deshonestidad. Y lo es. Pero está ahí. No es política. No es que yo quiera. Es que el hecho es una publicación que está ahí. Yo tengo ese boletín. Y he tenido siempre la precaución de imprimirlo. Porque es muy fácil borrar aquí. Y si usted no tiene la impresión, usted definitivamente no va a darse cuenta de lo que le están haciendo.
¿Usted tiene impreso el 38 y el 39? Sí, claro, lo tengo todos. Los dos boletines. Pero fíjese qué es lo que me llama a mí la atención. Cuando voy haciendo revisión histórica, como ellos trataron de hacer, resulta que veo en el 19 53 muertos. ¿Cómo? Pero eso me lo sé yo de memoria. Yo no necesito ni siquiera consultar un boletín. 53, pero eran 147 y 20,000 y pico de casos. ¿Qué pasó aquí? Y voy revisando. Oh, vaya usted a ver. Pero se le olvida algo al que hace estas cosas. En el boletín siempre se ponen el año que cierra y el año anterior. No se ve, pero no creo que la cámara lo perciba. El número de casos, en este caso, boletín 52, 20 y 19, y las defunciones del 20 y del 19. Bajaron las defunciones del 19, pero no se le olvidó limpiarla en el del 20. ¿Y qué aparece ahí? Los 147 que yo hablo y conocía que era. Inmediatamente me doy cuenta de que han hecho un chapeo. O sea, sacaron una cantidad determinada de defunciones del año 19, dice usted. Así es. Y las sumaron a las defunciones del año 2020. No. No. En el comparativo de ambos, usted puede ver ahí el boletín del 19 que ellos modificaron. Está en amarillo. 2019. 20.183 casos, ¿verdad? 20.183 casos. Y 153 muertos. Y 53 muertos. Exacto. No 53. Era eso. El dato era 147. 147. Y aquí dice 53. Dice 53 porque lo alteraron. Ahora, cuando van a cerrar el 20 en el boletín 52, que es este, se le olvidó el cambio que habían hecho y sé que ahí aparece los 147 muertos del 19. El dengue en 2020, 3.943 casos. 147 fallecidos. En 2019. Exacto. Pero aquí lo dejaron intacto. Es porque ese era el dato original y cómo estaba. Entonces, pero ¿a qué viene? ¿Qué mueve a una acción de esa naturaleza? Para mí, el 22. El boletín 52 del 22, que no lo tienen en el portal. Nosotros lo tenemos. Y en el 22, 10.700 casos. Y murieron 139. ¿Qué es lo notorio? Y yo tengo programas que traté eso. Varios programas. Destacando que, ¿cómo era posible que en el 19 con 20.183 casos murieran 147 y que en el 22 con 10.700 casos murieran 139? La mitad de los casos y casi la misma cantidad de muertos. Es una letalidad altísima, entonces. El doble prácticamente de la del 19. Ese fue el espanto. ¿A qué se debe esa letalidad tan alta? Calidad de la atención. Esos son los datos que denunciaban la situación de la calidad de la atención del dengue durante el año pasado. Una evidencia. Porque casi no hubo casos. No, relativamente, bueno, 3.000 y tantos. Yo diría que hubo muchos casos. 3.000 y tantos, doctor. Ahora que estamos vamos a decir, en el pico habitualmente. Pero, doctor, en 2022 hubo 3.000 y pico de casos. Son pocos. No, 10.700. En el 22. Ah, en el 22, 10.700. Sí. ¿Y por qué hubo 20.000 casos en 2019 cuando usted era ministro de Salud? ¿Qué pasó ahí? Es que, por ejemplo, la incidencia varía mucho. En la medida que el cambio climático va aumentando, los picos epidémicos tienen la tendencia a aumentar. Y lo que le iba a decir con relación al 22, que 10.700 casos u 11.000, como ellos dijeron, son muchos.
porque el comportamiento endémico de la enfermedad tiene de 2 a 3 años, digamos, de letargo epidemiológico, con pocos casos, hasta que viene, el pico epidémico, cae y vuelve el letargo de 2 a 3 años. Y vuelve y sube. Ese es el comportamiento de décadas. Ya. Entonces, pero lo que debe preocupar es, evidentemente, el porcentaje de letalidad. Las muertes. El porcentaje de letalidad. Y cuando hay 10.000 casos y 140 y 139 muertos, la letalidad es alta. Altísima. Pero entonces este año, doctor, la letalidad va muy baja, por suerte. Pero esa es otra cosa, porque no están siguiendo la metodología de los casos enviados de los hospitales de diagnóstico clínico de muerte por dengue. ¿Usted lo vio ahora en el acta de función del niño? ¿Qué decía el acta de función? El niño hijo del médico. Ajá. ¿Qué decía? Causa de fallecimiento, dengue. Dengue. Pero ellos están hablando ahora en este boletín 41 de 13 fallecidos. En el año. No, en lo que va del año. Sí, en el año. Exacto. Por Dios. A octubre, a septiembre, incluyendo septiembre, no ha habido ningún año con tan pocos fallecimientos nunca. Nunca con una correlación entre tantos casos con una muerte tan baja. Sí, porque hay que hacer la correlación. Claro. No es que no haya, va a haber dengue siempre. Colón, hasta cuando Colón. Claro. Los mosquitos Aedes aegypti están aquí. Es más, en países como Europa y Estados Unidos, que no son zonas tropicales ni subtropicales, ya hay la preocupación del dengue que está apareciendo. ¿Pero por qué? Por el cambio climático. El calentamiento global está produciendo un cambio en el comportamiento de la enfermedad. Hay una relación directa con esto. Indudablemente. Fíjese que el periodo de los picos más altos, ¿dónde es? En el periodo caliente. Eso arranca en junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Y eso es porque la reproducción del mosquito en esa condición de calor es mucho más rápida que en el frío. En el frío prácticamente desaparecen. ¿Entiende? Lo que viene ahora es, al acercarse el frío, un descenso. Pero ¿qué estamos mirando? Que ya se va octubre y todavía estamos subiendo. Y mediante estos mecanismos... Doctor, las autoridades han dicho que los casos van bajando ya. Pero fíjese que es un efecto de comunicación. ¿Y cómo me van a decir que fumigando la semana pasada? Del boletín 40... donde ocurrieron 1.902 casos más, casi 2.000. Hoy, la siguiente semana ya estaba en la mitad, en 1.098. En el momento, en las semanas en que el fenómeno social de queja estaba más alto. Ayer salió en la prensa el Servicio Nacional de Salud ampliando las camas porque no alcanzaban. ¿Por qué? Porque sigue activa, ¿verdad? Y no alcanza los hospitales y las camas. Mi nietecito, déjeme decirle algo, mi único nietecito, de 2 años y 3 meses, hace 2 noches, sus padres lo llevan a emergencia de un centro clínico muy reconocido, porque tenía unos síntomas y de fiebre. Sí, por suerte, no era dengue, le hicieron todos los procedimientos. Sí. Un proceso infeccioso respiratorio resultó. Ahora, el papá, mi hijo, me dice, papi, ellos no viven acá. Dice, pero mire, yo estoy sorprendido porque en las 3, 4 horas que estuvimos en emergencia, entraron 5 o 6 gente y eran dengue. Digo, ¿y cómo tú lo sabes? Dice, porque lo decían, tenían fiebre y todos lo decían y preocupados y el comentario. En ese periodo, en esa emergencia, él escuchó de 5 a 6 personas que estaban siendo atendidas en ese momento porque llegaron con dengue o sospecha de dengue. Claro. Entonces me llamó mucho la atención esto. Claro, pero eso, ayer me llama una persona que anda buscando una clínica que reciba a una hermana, porque no encontraba cama en el Dominico Cubano.
Se va a Otorrino, no hay. Se va a Alcántara y allá, ya porque tenía la fiebre, la cosa alta, decidieron entrarle y ponerle una camilla en un pasillo, porque no había camas. Pero no podían seguir rondando por la ciudad buscando camas. Eso es a diario. Ahora, usted tiene una cosa. Entre ese discurso, que yo digo que político porque acomoda el objetivo reeleccionista, y la queja de la ciudadanía en su diario vivir, acepto lo siguiente. El gobierno ha admitido la denuncia que se ha hecho. Y le ha prestado atención. Designó un gabinete para el dengue. Si las cosas estaban tan bien como decían, ¿por qué un gabinete para el dengue? Movilizó el COE y todas las instituciones a fumigar. A nivel nacional. Buscando cama porque no había cama para los pacientes que estaban demandando. Entonces, no te lo dicen, pero las acciones implican que entendió, aunque no te diga que teníamos razón, de que ciertamente había una crisis con el dengue. Ahora, nosotros insistimos, no es que haya el caso de dengue. Una de las preocupaciones mayores que tengo es esas estadísticas. El día que me expliquen ese boletín 39, como le digo, óigame, eso ni un chamán. Bien. Doctor Sánchez Cárdenas, vamos a hacer una pausa. Y amables televidentes, la parte política del dengue es el tema con el cual entraremos después de ir a esta obligada pausa con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Venimos en breve.